Vamos a hablar hoy sobre la anatomía de la boca o de la cavidad oral. Para hablar sobre anatomía de la boca o de la cavidad oral, lo primero que tenemos que hacer es representar los dientes. Aquí voy a situar los dientes de una dentición adulta. Aquí voy a hacer un esquema muy rudimentario de lo que son los dientes de la dentición adulta. Aquí voy a poner los dientes inferiores. Bueno, la dentición adulta está constituida por 32 dientes y la fórmula de cada uno de los cuadrantes de la dentición adulta es la siguiente. Tenemos un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer premolar, un segundo premolar, un primer molar, un segundo molar y un tercer molar. Esto en los 4 cuadrantes, con lo cual tenemos un total de 32 dientes. Cuando es la dentición de leche tenemos solamente 5 dientes. Tenemos un incisivo central, un incisivo lateral, un canino y 2 molares. Para entender la cavidad oral, lo que voy a hacer es, por fuera de la arcada superior, voy a dibujar donde se situaría aproximadamente el labio superior. Este sería el labio superior. Esto, ya digo, es un esquema muy burdo, pero no sirve para explicarla. Y esto sería, o aquí voy a representar, lo que es el labio inferior. Teniendo en cuenta esta fórmula dentaria, teniendo en cuenta los dientes, la cavidad oral tiene dos porciones. Tiene una porción que es la que está situada entre los dientes y la mucosa de los labios y de las mejillas, que recibe el nombre de vestíbulo, que es todo este espacio y este espacio de aquí, entre, ya digo, los dientes, las arcadas dentarias y la mucosa. Y luego tenemos la cavidad oral propiamente dicha. Con respecto al vestíbulo, pues decir que la mucosa del vestíbulo origina en la zona incisiva, tanto superior como inferior, origina dos frenillos que van a denominarse pues frenillo superior y frenillo inferior respectivamente, y como característica más notable en esa zona vestibular es que a los lados de la zona molar es donde se sitúa la carúncula parotidia, donde va a desembocar el contenido de la glándula parótida mediante un conducto que recibe el nombre de conducto de Stenone, del que hablaremos después cuando hablemos de las glándulas salivares. Como digo, la boca tiene dos partes: esa zona que es el vestíbulo, que es entre los dientes y la mucosa de las mejillas y los labios, y luego tiene la cavidad oral propiamente dicha. En la cavidad oral propiamente dicha tenemos los siguientes límites. En la parte superior nos encontramos el paladar. El paladar tiene dos partes o dos porciones, que es el paladar duro, que es la parte más anterior, y el paladar blando, que es la parte más posterior. Con respecto al paladar duro, está formado por la apófisis palatina de los dos maxilares superiores y por la porción horizontal del hueso palatino, y de aquí pues va a descender lo que es el paladar blando, que presenta una prolongación inferior que recibe el nombre de úvula. En ese paladar nosotros nos encontramos en primer lugar una papila que se llama la papila incisiva, que es la que cubre el agujero incisivo, y el paladar presenta unas rugosidades que, por cierto, son diferentes en cada una de las personas, son como una huella de personal de identidad. Y en la parte posterior, pues este paladar tiene dos agujeros, un agujero que es el agujero palatino mayor y otro agujero que es el agujero palatino menor. El agujero palatino mayor dará lo que es la vascularización hacia la parte anterior del paladar, y el agujero palatino menor dará ramas o una pequeña arteria para la zona del paladar blando. Pero en la zona palatina, que termina en el paladar blando, termina en una especie de velo mucoso que recibe el nombre del velo del paladar, que sería este que estoy rayando aquí.
Con respecto al límite inferior de la cavidad oral propiamente dicho, pues tendremos el suelo de la boca. El suelo de la boca está formado fundamentalmente por los relieves que realizan la glándula sublingual con su conducto de salida y la mucosa que está situada en la zona ventral de la lengua. Encima de ese suelo de la boca, que está tapizado por el músculo miloioideo y que está tapizado también o que está soportado por el músculo miloioideo y que está soportado por el músculo genioideo y por el músculo digástrico, sobre esa mucosa se ve el relieve, ya digo, de la glándula sublingual, y hacia la parte posterior de ese suelo estaría situada la glándula o parte de la glándula submasilar. Esta glándula submasilar va a tener un conducto que se dirige hacia la parte anterior y que recibe el nombre de conducto de Wharton. Esta glándula sublingual se va a unir a este conducto de Wharton, pero también va a presentar unos pequeños conductos de salida hacia la zona mucosa, que en conjunto el pequeño conducto principal de la glándula sublingual y los pequeños conductos pequeños reciben el nombre de sistema excretor glandular de Rivinus. En esta parte inferior, encima de lo que es la zona del suelo de la boca, pues tendríamos la lengua. Voy a hacer así un esquema de la lengua que voy a recortar así. La lengua está formada por tres zonas. Una zona que sería la parte anterior, que yo la he recortado aquí, que sería lo que es el vértice de la lengua. Otra zona que iría hasta una línea demarcada por una V que forman unas papilas más grandes que el resto de papilas linguales, que se denomina la V lingual. Aquí estaría el cuerpo de la lengua y por detrás de esta V lingual nos encontraríamos la raíz de la lengua. Esta raíz de la lengua limitaría por detrás con lo que sería la valécula o vallécula, que es un surco entre la lengua y la laringe. Como digo, el suelo de la boca soportado por estos músculos, la mucosa donde hace relieve fundamentalmente la sublingual con la salida del conducto de las glándulas salivares y en la zona posterior la zona que va a recubrir este conducto de salida de las glándulas submasilares, formaría lo que es el piso inferior de la cavidad oral propiamente dicho. Quizás lo más complejo en el caso de la cavidad oral propiamente dicho es lo que es el límite posterior, porque el límite posterior lo forma el istmo de las fauces. El istmo de las fauces es la zona que va a limitar la cavidad oral con la orofaringe y está formado por los siguientes músculos. En primer lugar, tenemos que hay un músculo que va a unir el paladar con la faringe y que se denomina el músculo palatofaringio, y este músculo palatofaringio va a ser el que forma un pilar que se denomina el pilar posterior del velo del paladar. Por otro lado, hay otro músculo que es el músculo palatogloso, que se dirige hacia la zona de la lengua, que va a formar el pilar anterior del velo del paladar. Entre esta proyección muscular o mucosa que va a hacer el palatofaringio y el palatogloso, se origina una pequeña cavidad donde va a estar situada la glándula palatina o la amígdala palatina, y esta amígdala palatina o glándula palatina, mal llamada porque es una amígdala linfoidea, se denomina la fosa tonsilar. Bueno, pues como esto es el velo del paladar, esto es la úvula, esto es el pilar posterior del velo del paladar y esto es el pilar anterior del velo del paladar, el espacio situado entre los dos pilares anterior y posterior, la úvula y el velo del paladar, este espacio es el istmo de las fauces, que es la zona
por donde la cavidad oral va a continuarse o va a comunicar con la orofaringe. Por otro lado, decir que toda la cavidad oral va a presentar también unos músculos, que son los músculos del paladar, que van a intervenir en lo que es la apertura y cierre de ese istmo de las fauces o de esa parte posterior de la cavidad oral. Y los músculos son los siguientes. En primer lugar, tenemos el músculo elevador del velo del paladar. El músculo elevador del velo del paladar es un músculo que se encarga, como dice su nombre, de elevar el paladar y recibe el nombre también de periestafilino interno. En segundo lugar, tenemos el músculo tensor del velo del paladar. El músculo tensor del velo del paladar se repliega donde se sitúan las apófisis pterigoides y va a encargarse de tensar el paladar. Este músculo tensor del velo del paladar recibe también el nombre de músculo periestafilino externo. Y luego se situaría un músculo que desciende verticalmente para dar soporte muscular a la úvula y que recibe el nombre de músculo de la úvula. Con respecto a la lubrificación de la cavidad oral, pues tenemos que decir que la cavidad oral está lubrificada por unas glándulas que se denominan las glándulas menores, que están situadas por toda la cavidad oral, por la zona de la mucosa, la zona del paladar, es decir, son pequeñas glándulas que drenan a la cavidad oral, y luego tres pares de glándulas mayores. Por un lado nos situamos un par que es el más grande, que son la glándula parótida, que como dije antes va a eliminar el contenido al vestíbulo de la arcada superior. En segundo lugar, la glándula sublingual, que es la que hace el relieve aquí en la zona más anterior del suelo de la boca. Y en tercer lugar, la glándula submaxilar, que va a comunicar con la parte más anterior de la boca por ese conducto de Wharton. Estas tres pares de glándulas mayores y las glándulas menores se encargan de la lubrificación de la cavidad oral. Con respecto a la lengua, decir que la lengua presenta una serie de músculos, una musculatura intrínseca que está formada por fibras longitudinales, por fibras transversales, por fibras verticales y luego una musculatura que la une a estructuras vecinas. La musculatura extrínseca de la lengua es el músculo geniogloso que une la lengua con las apófisis geni, el músculo hiogloso que une la lengua con el hioides, el músculo estilogloso que une la lengua con las apófisis estiloides y el músculo palatogloso que une la lengua con el paladar, y este palatogloso es el que formaba el pilar anterior del velo del paladar. Por último, decir que nos faltaría para completar esta estructura de la cavidad oral lo que sería la estructura de los dientes. Los dientes tienen dos porciones, una porción es la corona y otra porción es la raíz. La corona es la porción del diente que se observa por encima de la encía y la raíz es la porción del diente que está incluida en el alvéolo o en la cavidad alveolar del hueso. En la zona de la corona, que sería esta zona externa del hueso, tenemos de fuera hacia adentro las siguientes partes. Por fuera estaría el esmalte dentario, por dentro del esmalte dentario estaría la dentina y por dentro estaría la pulpa. Y en la zona de la raíz tendríamos, en la estructura dentaria tendríamos, por fuera tendríamos el cemento dentario, por dentro del cemento dentario la dentina, por dentro de la dentina la pulpa, y esta raíz estaría soportada por un lado por el hueso alveolar, formándose entre la raíz y el hueso alveolar una gónfosis que habíamos visto en aparato locomotor, y por otro lado estaría soportado por la encía, que está unida a esta zona entre el esmalte y el cemento, y estaría unida también por un ligamento, que son unas fibras que se denomina el ligamento periodontal. Así quedaría distribuida lo que sería un esquema básico de la cavidad oral.
Muchas gracias.